Hola, hoy vamos a meternos en un tema fascinante y un poco sorprendente del mundo de las proteínas. Vamos a hablar de esas partes que, bueno, como que desafían la idea clásica de una estructura fija. Son las llamadas regiones intrínsecamente desordenadas o IDRs. Exacto. Un tema que ha cambiado bastante nuestra visión de cómo funcionan las proteínas. Tenemos aquí algunos trabajos, textos que usan herramientas bioinformáticas para intentar entender estas zonas tan flexibles. Porque, a ver, lo que uno aprende normalmente es secuencia de aminoácidos, eso dicta una estructura tridimensional única, y esa estructura define la función. No. Simple. Sí, ese es el dogma clásico, digamos. Pero resulta que no siempre es así. Una parte importante de las proteínas, no sigue esa regla. De hecho, hay estimaciones impresionantes, como que hasta un 40% del proteoma en eucariotas podría tener regiones sin una estructura estable definida. Un montón. Es muchísimo, sí. Nos obliga a repensar muchas cosas. Así que la idea hoy es entender un poco mejor qué son estas regiones, por qué este aparente desorden es tan importante para la célula, y bueno, cómo la bioinformática nos echa una mano para encontrarlas y estudiarlas. Pero a ver, suena contraintuitivo, ¿no? Que algo desordenado sea importante. ¿Cómo es que esa flexibilidad, en vez de ser un problema, es una ventaja? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que esa flexibilidad no es un defecto, para nada. Es una característica funcional clave. Estas regiones, aunque no tengan una forma fija por sí solas, participan activamente y mucho en la función de la proteína. ¿Cómo lo hacen? Bueno, piensa que muchas proteínas son como modulares. Tienen partes bien estructuradas, los dominios globulares, que son como los bloques de construcción. Sí, Ajá, como piezas de Lego. exacto. Y estas regiones desordenadas serían como los conectores flexibles entre esos bloques, como bisagras o cables. Entiendo. Les dan movilidad al conjunto. Les dan movilidad, pero son mucho más que simples cables pasivos. Son zonas muy activas. Dentro de ellas, por ejemplo, hay secuencias cortitas que llamamos motivos lineales. Motivos lineales. Sí, son como etiquetas o códigos postales que le dicen a la proteína dónde ir en la célula, o sirven como sitios de anclaje, de unión para otras moléculas. Y además son los lugares preferidos para las modificaciones posttraduccionales, las PTMs. Ah, como la fosforilación y esas cosas. Exacto. Imagina que son como interruptores. Se añade o quita un grupo químico, como un fosfato, y eso puede encender o apagar la función de ese motivo lineal. Regulan la actividad. O sea que el desorden permite integrar señales a través de estas modificaciones. Precisamente. Y quizás lo más llamativo es su plasticidad. Una misma región desordenada puede interactuar con muchas proteínas diferentes. ¿Cómo es eso? Es como si fuera un camaleón molecular. Adopta una forma específica cuando se une a la proteína A y una forma diferente cuando se une a la proteína B. Ah, caray. Eso es increíble. Sí, le permite a una única proteína participar en muchas tareas distintas, en diferentes redes de señalización. Por eso a veces se habla del proteoma oscuro. Proteoma oscuro. Sí, porque como no tienen una estructura única, son difíciles de ver con las técnicas tradicionales como la cristalografía, que buscan una fotoestática. Son esquivas. Entiendo. Son como navajas suizas moleculares, adaptándose a lo que necesiten. ¿Tenemos algún ejemplo concreto de esto? Para que se vea más claro. Claro, un ejemplo estelar es P53. Ah, P53, la famosa guardiana del genoma, la proteína supresora de tumores clave en cáncer. Esa misma. Es un caso de estudio perfecto. P53 tiene extremos, el N-terminal y el C-terminal, que son bastante largos y muy desordenados. ¿Y eso le sirve? Fundamental. Gracias a esa flexibilidad, P53 puede interactuar con un verdadero ejército de otras proteínas. Coordina respuestas celulares súper importantes. Si hay daño en el ADN, decide si hay que repararlo, si hay que parar el ciclo celular o incluso si la célula tiene que autodestruirse, la apoptosis. Y según entiendo, la misma parte de esa región flexible puede plegarse de una forma al unirse a una molécula.
y de otra forma completamente distinta al unirse a otra. Exacto, esa capacidad de cambiar de forma es lo que la hace un centro de mando tan versátil y crucial. Queda claro, el desorden estructural da una versatilidad funcional enorme. Exactamente. La plasticidad de las IDRs de P53 es la base de su rol como integradora de señales. Bien, ¿y qué las hace así? ¿Qué tienen de diferente a nivel molecular en su composición comparadas con las regiones que sí se plegan bonito? La clave está en los aminoácidos que las componen. Su receta es distinta. Generalmente, las IDRs son ricas en aminoácidos con carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, y también en polares. Son aminoácidos a los que, digamos, les gusta estar en contacto con el agua del entorno celular. Ajá. Y por el contrario, suelen tener pocos aminoácidos hidrofóbicos grandes, esos que odian el agua y que en las proteínas globulares tienden a esconderse en el interior, formando un núcleo compacto y estable. O sea que como no tienen tantos componentes hidrofóbicos que quieran huir del agua, no sienten esa presión por compactarse y esconderse. Se quedan más expuestas, más flexibles. Con el agua en toda su longitud. Les permite explorar un montón de conformaciones diferentes en lugar de colapsar en una única estructura rígida. Son dinámicas. ¿Y hay aminoácidos estrella en esas regiones? Sí, si miras las frecuencias ves que suelen estar enriquecidas en prolina y glicina. ¿Por qué esos dos? La prolina tiene una estructura particular que como que rompe las estructuras secundarias regulares, como las hélices alfa o las láminas beta. Introduce giros, codos, y la glicina es el aminoácido más pequeño, sin cadena lateral, lo que la hace súper flexible. Es como una articulación. Entiendo. Uno rompe la rigidez y el otro aporta flexibilidad pura. Exacto. Y al revés, suelen ser pobres en los hidrofóbicos grandes que mencionamos y también en cisteína. La cisteína puede formar puentes disulfuro, que son como grapas que estabilizan mucho la estructura plegada. Tiene sentido. Menos grapas, más flexibilidad. También es frecuente que tengan lo que se llama secuencias de baja complejidad. Baja complejidad. Sí, o sea, secuencias repetitivas, como muchos residuos iguales seguidos, poliglutamina, por ejemplo, o un motivo muy corto que se repite varias veces. Y una cosa más. Estas regiones toleran mejor los cambios, las mutaciones. Generalmente sí. Comparadas con un dominio globular muy estructurado, donde cambiar un solo aminoácido puede desestabilizarlo todo, las IDR suelen ser más robustas a inserciones, deleciones o mutaciones puntuales sin perder su función general. Tienen más margen de maniobra. Espera, hace un momento mencionaste que P53 se une al ADN y dijiste que las IDRs en general son ricas en aminoácidos cargados o polares. Ajá. Pero la arginina, que es un aminoácido con carga positiva, ideal para pegarse al ADN que tiene carga negativa. Bueno, según los gráficos promedio, no parecía ser el más abundante en todas las IDRs. Sin embargo, en P53 específicamente, sí hay mucha arginina en ciertas zonas. ¿Cómo cuadra eso? Muy buena observación. Es un punto excelente. Y es un recordatorio perfecto de que las tendencias generales, los promedios, a veces esconden detalles cruciales dictados por la función específica. O sea, la regla general tiene excepciones importantes. Exacto. Aunque la arginina no sea el aminoácido más enriquecido en todas las IDRs del universo, para una proteína como P53, cuya misión crítica incluye unirse al ADN cargado negativamente, pues tener muchas argininas con carga positiva justo en las zonas de contacto es fundamental. Es un requisito funcional. Entiendo. Así que, dentro de una región que globalmente es flexible y desordenada, puede haber parches o segmentos con una composición muy específica, optimizada para una interacción clave. En este caso, la unión al ADN. La función siempre manda, digamos. Entendido. La necesidad funcional crea microambientes con composiciones particulares dentro del desorden. Muy interesante. Ahora, si son tan dinámicas, tan cambiantes, ¿cómo se las arreglan los científicos para estudiarlas? Debe ser complicado fotografiar algo que no para quieto. Es un desafío enorme, sí. La técnica principal para determinar estructuras 3D,
la cristalografía de rayos X, necesita que las moléculas se ordenen perfectamente en un cristal. Claro. Y las regiones flexibles, pues, por definición, no se ordenan bien, no generan una señal clara en el experimento. ¿Qué pasa? Que en las estructuras 3D que obtenemos de PDB, estas partes flexibles a menudo aparecen como residuos faltantes. O sea, el modelo 3D tiene como agujeros donde debería estar esa parte de la proteína. Exacto. La estructura resuelta muestra los dominios ordenados, pero la región flexible simplemente no está. Falta densidad electrónica para modelarla. Esto nos dice que está ahí y que es flexible, pero no nos da detalles de cómo se mueve o qué formas adopta. La cristalografía nos dice, aquí falta algo porque se mueve, pero no mucho más. Básicamente, para ver esa dinámica, esa flexibilidad en acción, la resonancia magnética nuclear, la RMN, es mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque la RMN estudia la proteína en solución, no en un cristal. Es un ambiente más parecido al celular. Y sí puede dar información sobre el conjunto de conformaciones que adopta una región desordenada. No ves una única estructura, sino más bien como una nube de posibles formas y cómo fluctúan en el tiempo. Más útil para ver el movimiento, entonces. Mucho más, aunque también es compleja y tiene sus limitaciones. Otra técnica que se usa bastante es el dicroísmo circular, o CD. ¿CD? ¿Qué mide eso? Es una técnica espectroscópica, más rápida. Mide, digamos, el contenido global de estructura secundaria. Cuánta hélice alfa, cuánta lámina beta hay en la muestra. Las IDRs dan una señal espectral muy característica, diferente a la de las proteínas bien plegadas. ¿Y para qué sirve? Pues, por ejemplo, para detectar si una IDR cambia de forma al unirse a su pareja. Si al interactuar adopta algo de estructura, la señal de CD cambia. Es útil para seguir esas transiciones de desorden a orden. Y bueno, hay otras técnicas como espectrometría de masas, SACS. Cada una aporta una pieza del rompecabezas. Vale. Veo que los experimentos son complicados y cada uno da una visión parcial. Aquí es donde la bioinformática se vuelve crucial, ¿verdad? Para intentar predecir estas regiones usando solo la secuencia de aminoácidos, que es más fácil y barata de obtener. Justamente, la bioinformática es una herramienta fundamental aquí. Y empieza por tener buenos datos de referencia. Las bases de datos son clave. ¿Cuáles son las importantes? Bueno, UniProt es como la gran enciclopedia de las proteínas. Tiene las secuencias, muchísima información funcional asociada, enlaces a otros recursos. Y muy importante, tiene información curada, o sea, revisada por expertos. La referencia principal, digamos. Sí. Luego está PDB, el Protein Data Bank, que es el archivo donde se depositan todas las estructuras 3D que se resuelven experimentalmente. Ahí buscamos las estructuras con residuos faltantes. Es fundamental. Es una base de datos dedicada exclusivamente a recopilar regiones desordenadas que han sido validadas experimentalmente, con distintos métodos. Es el catálogo del desorden. Tenemos la enciclopedia UniProt, el álbum de fotos 3D PDB y el catálogo específico de las flexibles, DISPROT, y cómo se usan para predecir nuevas. Pues con todos esos datos, especialmente los de PDB, residuos faltantes y DISPROT, se entrenan algoritmos computacionales. Son los predictores de desorden. ¿Cómo funcionan? Se les enseña a reconocer patrones en la secuencia de aminoácidos, la composición, el orden, que estén asociados estadísticamente con el desorden que se observó en los experimentos. La idea es que el programa aprenda a leer la secuencia y decir, esta parte parece que va a ser desordenada. Entrenar a la máquina para reconocer las señales del desorden. Eso es. Aunque hay un desafío importante. Generalmente tenemos muchos más datos de regiones ordenadas que de desordenadas. Ese desbalance en los datos de entrenamiento puede afectar un poco la precisión de los predictores. Hay que tenerlo en cuenta. Claro, es más fácil entrenar con lo que más abunda. ¿Podríamos ver un poco cómo funciona uno de estos predictores por dentro? Mencionaste EUPRED. ¿Cómo lo hace, conceptualmente? Sí, EUPRED es un predictor muy usado y se basa en una idea biofísica bastante intuitiva. A ver. Piensa de nuevo en las proteínas globulares, las que se pliegan bien.
Se mantienen plegadas porque sus aminoácidos forman muchas interacciones favorables entre ellos, energéticamente estables, como si fueran pequeños imanes que se atraen y encajan bien. Ok. Lo que hace IUPRED es estimar para cada aminoácido en la secuencia si su entorno local, los aminoácidos vecinos en la cadena, tiene el potencial de formar esas interacciones favorables típicas de una estructura globular. Sería como preguntarle a cada trocito, ¿estás en un buen vecindario para plegarte bien? Exactamente. Calcula una especie de energía de interacción potencial basada en qué pares de aminoácidos tienden a estar cerca en las estructuras conocidas de PDB. Si en una ventana de la secuencia la suma de estas energías potenciales es desfavorable, o sea, no hay buenos vecinos para estabilizar un plegamiento, IUPRED predice que esa región probablemente se quedará desordenada, flexible. Y da una puntuación, ¿no? Sí, para cada aminoácido da un score entre 0, predicción de ordenado, y 1, predicción de desordenado. Normalmente se usa un umbral, como 0.5 para clasificar. Si el score está por encima, se predice como desordenado. Tiene lógica. Si no puedes formar las interacciones buenas, te quedas sin plegar. Esa es la idea central. Y hay versiones, como IUPRED Long, que mira ventanas grandes para detectar desorden global, y Short, con ventanas más pequeñas, más sensible a fluctuaciones locales. Y antes hablamos de los motivos lineales, esas secuencias cortas dentro del desorden que sí interactúan con otras moléculas y a veces se pliegan al hacerlo. IUPRED los detecta. IUPRED detecta en desorden general, para encontrar específicamente esos sitios de unión potenciales dentro de las regiones desordenadas. Hay otro predictor llamado Anchor. Anchor, como ancla, ¿no? Exacto. A menudo se usa junto con IUPRED. Anchor está diseñado para buscar esas islas de potencial interacción dentro del mar de desorden. ¿Y cómo lo hace? Utiliza una lógica parecida a IUPRED, basada en energías de interacción. Busca segmentos cortos que, aunque estén en un contexto globalmente desordenado según IUPRED, tengan características que sugieran que podrían formar interacciones estables si se encontraran con una pareja adecuada. O sea, que tienen potencial para plegarse al unirse. Ah, qué inteligente. Uno busca el desorden, IUPRED, y el otro busca los puntos de anclaje, los sitios de unión, dentro de ese desorden. Anchor. Justo. De hecho, si miras los gráficos de predicción, a menudo los picos de Anchor, alta probabilidad de ser sitio de unión, coinciden con pequeños valles en la predicción de IUPRED, zonas un poco menos desordenadas dentro de una región globalmente desordenada. Señalan esos motivos funcionales. Muy útil tener ambos. Pero claro, si hay varios métodos, varios predictores, ¿cómo sabemos cuál es mejor o cuán fiable es una predicción para nuestra proteína en particular? Esa es la pregunta del millón. Es fundamental evaluar la calidad de las predicciones. No podemos usarlos a ciegas. ¿Y cómo se evalúan? Usamos métricas estadísticas. Comparamos las predicciones del método con un conjunto de datos donde sabemos experimentalmente qué regiones son ordenadas y cuáles desordenadas. Por ejemplo, usando Disprot. Contamos los aciertos y los errores. Los aciertos son predecir desorden donde hay desorden, verdaderos positivos, TP, y predecir orden donde hay orden, verdaderos negativos, TN. Los errores son predecir desorden donde hay orden, falsos positivos, FP, o predecir orden donde hay desorden, falsos negativos, FN. Entiendo. TP, TN, FP, FN. Exacto. Y casi siempre hay un compromiso. Si ajustas el predictor para que sea muy sensible y detecte casi todo el desorden, maximizando TP, es probable que también aumenten los falsos positivos, FP, y viceversa. El trade-off clásico de sensibilidad versus especificidad. Justo. Para visualizar ese compromiso, se usa una gráfica llamada curva ROC, Receiver Operating Characteristic. Pone en relación la tasa de verdaderos positivos, TPR o sensibilidad, contra la tasa de falsos positivos, FPR o 1 especificidad. ¿Y cómo se interpreta? Una curva que sube muy rápido hacia la esquina superior izquierda indica un buen predictor, consigue muchos verdaderos positivos con pocos falsos positivos. Una curva que sigue la diagonal es un predictor que acierta al azar, y se calcula el área bajo la curva AUC. AUC. Sí,
Una UC de 1 sería un predictor perfecto, cosa que no existe. Una UC de 0.5 es azar. Cuanto más cerca esté de 1, mejor es el predictor en general para distinguir entre orden y desorden en ese conjunto de datos de prueba. Entendido. ¿El AUC nos da una medida global de la fiabilidad? Eso es. Y también existen metapredictores como MobiDB, que combinan los resultados de varios predictores diferentes para intentar dar una visión de consenso, que suele ser más robusta. Combinar fuerzas. Tiene sentido. ¿Y hay alguna otra forma de tener pistas sobre dónde podría haber desorden? ¿Quizás algo más visual? Sí, hay una técnica muy poderosa y complementaria. Mirar alineamientos múltiples de secuencias, los MSA. Alineamientos. O sea, comparar la secuencia de mi proteína con la de sus parientes evolutivos en otras especies. Exacto. Si alineas muchas secuencias homólogas, puedes ver qué partes de la proteína se han conservado mucho a lo largo de la evolución y qué partes han cambiado más o han admitido inserciones y deleciones. ¿Y eso nos dice algo sobre el desorden? Mucho. Las herramientas de visualización de alineamientos, como HalView, nos permiten colorear las columnas del alineamiento de distintas formas, por ejemplo, por tipo de aminoácido. Azul los hidrofóbicos, rojo los de carga positiva, verde los polares. Ajá. O también se pueden colorear por grado de conservación. Las columnas donde casi todos los aminoácidos son iguales en todas las especies se colorean muy intensamente. Donde hay mucha variación, el color es débil o no hay. ¿Y qué buscamos en esos colores? Pues los dominios globulares, los estructurados, suelen aparecer como bloques muy conservados, colores intensos, a menudo ricos en residuos hidrofóbicos, mucho azul, y con pocos huecos, gaps, en el alineamiento. La estructura impone restricciones fuertes a la evolución. Se conservan porque son importantes para la estructura y función. Algunos esquemas, y glicinas, naranja, que ya dijimos que favorecen la flexibilidad. O sea que, mirando el alineamiento coloreado, uno puede decir, ojo, esta zona parece menos conservada, tiene gaps, tiene progli, podría ser desordenada. Precisamente. Es una inspección visual muy informativa que complementa perfectamente las predicciones computacionales. Te da una perspectiva evolutiva. Vaya, es realmente sorprendente todo lo que podemos aprender de estas regiones que a primera vista parecen, pues eso, desordenadas, sin forma. A ver, si tuviéramos que resumir las ideas clave. Dale. Primero, que el viejo dogma de estructura fija igual a función se queda corto. Las regiones intrínsecamente desordenadas, las IDRs, son súper comunes, especialmente en organismos complejos como los nuestros, y son absolutamente esenciales para un montón de funciones celulares. El desorden es funcional. Totalmente de acuerdo. Segundo, que tienen una firma molecular que las distingue. Esa composición de aminoácidos particular, con más carga, más polaridad, menos hidrofobicidad y enriquecimiento en aminoácidos como prolina y glicina. Todo eso favorece la flexibilidad y la interacción dinámica. Tercero, que estudiarlas experimentalmente es un reto. Pero técnicas como la RMN o el CD nos dan información valiosa sobre su dinámica. Y la bioinformática es clave. Bases de datos como UniProt, PDB y sobre todo DISPROT acumulan el conocimiento experimental, y los predictores como UPRED y Anchor nos ayudan a identificarlas en las secuencias, siempre evaluando su fiabilidad con métricas como el AUC. Y cuarto, añadiría que incluso un análisis visual de cómo ha evolucionado la secuencia, mirando un alineamiento múltiple, nos puede dar pistas muy valiosas sobre dónde están estas regiones flexibles y cómo han cambiado en el tiempo. Y todo esto no es solo una curiosidad de biólogos moleculares, ¿verdad? Tiene implicaciones más amplias. Para nada. Estas ADRs están en el corazón de procesos celulares vitales. Piensa en la señalización celular, cómo las células reciben mensajes del exterior y responden. Piensa en la megulación de los genes, cuando se encienden o se apagan, en cómo se ensamblan las maquinarias moleculares complejas. Su habilidad para interactuar con múltiples parejas, esa plasticidad que mencionamos, las convierten en nodos cruciales, en centros de integración de información dentro de las redes celulares. Son como los directores de orquesta de muchas funciones. Entiendo. Evolutivamente, su mayor prevalencia en eucariotas sugiere que fueron una innovación importante para alcanzar mayor complejidad biológica.
Y desde el punto de vista médico, bueno, ya vimos el ejemplo de P53. Cuando estas regiones o sus interacciones fallan, pueden ser la causa de enfermedades graves como el cáncer. Entenderlas es crucial para la biomedicina del futuro. Lo que nos deja con una pregunta final, quizás un poco provocadora. A ver. Si estas regiones flexibles son tan centrales, actuando como puntos de control y de interacción múltiple para proteínas tan importantes como P53, ¿podría ser que el futuro del diseño de fármacos esté, al menos en parte, en apuntar directamente a estas regiones desordenadas? Quizás en lugar de enfocarnos siempre en los dominios plegados tradicionales, podríamos diseñar moléculas que modulen específicamente las interacciones de las IDRs o que estabilicen una de sus conformaciones en detrimento de otras patológicas. ¿Qué tipo de nuevas estrategias terapéuticas podría abrir este enfoque en el desorden funcional, por ejemplo, para enfermedades como el cáncer? Es una pregunta fascinante y muy pertinente. Es un campo de investigación muy activo ahora mismo. Hay un potencial enorme ahí, pero también muchos desafíos. Definitivamente algo en lo que pensar. Sin duda, una perspectiva muy interesante para seguir explorando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo del sorprendente mundo de las regiones flexibles de las proteínas. Hasta la próxima.